El nuevo Código Civil y Comercial, que nosotros lo llamamos nuevo pero tiene varios años ya, supuso la incorporación de nuevos preceptos legales o la modificación a los ya existentes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia respecto de la temática que hoy nos convoca. Estas modificaciones, en este marco legal, el nuevo código viene a nombrar a la persona jurídica de carácter privado y dentro de esa clasificación lo nombra justamente el consorcio de propiedad horizontal. Esta es una modificación que generó nuevas potestades a lo que es el consorcio, como podría llegar a ser constituirse como empleador, poseer una clave única de identificación tributaria, el QUID, o formar parte también de lo que son procesos judiciales. Ya sea como actor, que podría llegar a ser en la ejecución de expensas adeudadas por los propietarios, o como demandado en un juicio laboral, por ejemplo. Es muy importante la modificación que se generó con el nuevo código respecto del consorcio y respecto de la legislación anterior al mismo, a estas modificaciones, que fue la ley 13.512, la cual hacía mención al consorcio como tal, pero en ningún momento hace referencia a la naturaleza jurídica del mismo. Esto traía aparejado varios inconvenientes en lo que era la doctrina y la jurisprudencia, que quedó resuelto con esta incorporación que hace el código en 2015. Y ahora le preguntamos a Virginia Miconi cómo se conforma un consorcio, cuáles son los órganos de gobierno que debe constituir y cómo funciona a partir del 2015 también la figura del administrador, que también tuvo cambios y que es un rol fundamental en la gestión de todo edificio. El consorcio queda conformado por el conjunto de propietarios que componen las unidades funcionales del inmueble. ¿Tá? El consorcio, con esta nueva modificación del código, le atribuye no solo obligaciones, sino derechos y se compone de órganos, ¿no? Estos órganos son la asamblea que es el conjunto o la reunión de los propietarios tendientes a decidir sobre las áreas comunes de ese inmueble. Esas asambleas contribuyen a la decisión ya sea de mejoras o de problemáticas existentes en la convivencia diaria de los propietarios en el mismo inmueble. Después puede también poseer, porque esto depende del reglamento de propiedad horizontal existente en ese inmueble en particular, un consejo de propietarios que sirve de soporte o de ayuda más bien al administrador, y la figura más importante vendría a ser la del administrador, que es el representante legal del consorcio y que responde por el consorcio frente a terceros. Puede ser un propietario, puede ser alguien del edificio o puede ser un tercero que sea contratado para esa función. Exactamente. Como dijimos, al darle personería jurídica de carácter privado el código, es una persona totalmente distinta, independiente de los propietarios de cada una de las unidades funcionales. Tiene personería jurídica privada, está domiciliado dentro del mismo inmueble, tiene bienes propios, y cuando hacemos referencia a los bienes propios podemos decir que esos bienes se componen de las expensas que van abonando cada uno de los propietarios de las unidades, los créditos que esas expensas generan, y el fondo que van aportando cada uno de los propietarios para distintas finalidades al momento de que lo requiera en una inversión del consorcio para mejoras o reparaciones por parte de una necesidad en el mismo inmueble. Y el Código Civil vino a introducir muchísima más
precisión y claridad a una jurisprudencia legal que ya tenía 65 años. Bueno, a partir del 2015 hay cosas que están más claras en la propia redacción de la ley. Y aquí, en este sentido, cumple en todo lo que tiene que ver con PHs, propiedades horizontales, sean edificios en altura o no, propiedades horizontales que tienen otro formato. Sí o sí, la figura del reglamento cumple un rol central para establecer cómo es el funcionamiento dentro de la organización de todos los espacios comunes del PH. Siempre como en la vida total, como vos acabas de decir, la vida completa de un consorcio queda regida por su reglamento, ¿tá? El reglamento es el que va a determinar la resolución de problemáticas, cómo se van a resolver, pero generalmente las mismas están sometidas a votaciones mediante las asambleas que se proponen de manera ordinaria o extraordinaria para la resolución de esas problemáticas, ya sea porque exista algún tipo de inconveniente que se deba resolver con el conjunto de los propietarios que lo conforman, o porque existe la posibilidad, en base a un determinado fondo con el que cuente el mismo consorcio, de resolver o definir alguna mejora. Podría ser, existe ahora la nueva serie esa tan nombrada, la construcción, por ejemplo, de una pileta en el edificio. Podría ser una mejora que se podría poner sobre la mesa a discusión de la asamblea y en la orden del día a resolverse sobre su construcción o no. Cuando nosotros hablamos del consorcio como persona jurídica, dijimos que tiene derechos y deberes, ¿tá? Que tiene que responder por sus obligaciones. Ahora, los propietarios como tales y de cada una de las unidades funcionales también tienen deberes. Por ejemplo, para evitar algún tipo de daño de esos que vos nombrás, existe el deber de cada uno de esos propietarios el permitir el ingreso del administrador o de una persona designada por él mismo a hacer un control periódico respecto de artefactos o elementos que sean peligrosos, que tengan un peligro en la diaria del desarrollo de la vida diaria de ese inmueble y que puedan llegar a generar un riesgo. Tienen la obligación de permitirle el ingreso al control de los mismos para así evitar futuras problemáticas. Y en el caso de que eso pudiera generarse, existe la obligación por parte de cada uno dependiendo también de la urgencia que el caso requiera, ¿no? Porque si es una urgencia, no vamos a poner a vernos a quién le corresponde y a quién no. Primero se resuelve y después se repetirá contra el que corresponda. Si hace referencia a lo que son las unidades funcionales, generalmente va a ser responsabilidad del propietario de esa unidad resolver la problemática, y en el caso de que sea de los espacios comunes o de propiedad incluso, porque puede existir que sea de propiedad incluso del consorcio en sí, va a ser el responsable por los daños que eso genere. Y ahora Virginia Miconi se va a detener en otro aspecto interesante y que tiene que ver con el proceso de construcción de un edificio. ¿Cuáles son las responsabilidades aquí donde el consorcio aún no está constituido? ¿Cómo son las responsabilidades, los derechos y las obligaciones comunes que tiene el edificio en construcción? En este caso puede haber distintas figuras jurídicas en juego, empresas, fideicomisos. Bueno, ¿qué establece el Código Civil del 2015 en estos casos? Yo lo que veo en la práctica en general es que lo que por ahí no se tiene en cuenta y se debería considerar es que nos regimos solamente ya cuando el consorcio está creado, digamos, cuando se dio vida a esa persona jurídica nueva que se hizo el sometimiento del inmueble. Pero hay que considerar otras cuestiones. Desde el punto de vista gerencial y de administración, el consorcio podría considerarse como
un resultado de un proceso que inicia cuando existe un proyecto de hacer el inmueble. ¿Me explico? Nosotros tenemos un proyecto inicial en el cual tenemos un terreno en el cual se va a construir ese inmueble y se va a hacer ese proyecto, se hace la construcción y posterior a esa construcción puede existir un fiduciario en el medio, ¿por qué no? Y en todo ese proceso es necesario un acompañamiento legal y, ¿por qué no?, también contable, para que exista una prevención de cualquier daño que pudiera llegar a generarse en todo ese proceso a la constitución del consorcio en sí, digamos, ¿no? Si nosotros prevenimos, que es uno de los principios de nuestro código, prevención del daño, prevenimos en todo ese proceso haciendo un manejo correcto, desarrollando de manera correcta las responsabilidades de cada uno, vamos a prevenir esos daños para la futura vida de ese consorcio que estamos queriendo generar y además de ello, en el caso de que se pudiera llegar a generar algún daño, tomar las medidas necesarias para mitigar el mismo, ¿tá? Que es sumamente importante. Ahí es donde entra en juego nuestra profesión, digamos, hacer un acompañamiento, un asesoramiento permanente para que cuando llegue a hacerse el sometimiento de propiedad horizontal y nazca el consorcio, se cree ese consorcio en base al reglamento de propiedad horizontal, esté constituido de la mejor manera posible. Y por último, otras de las cuestiones que va a plantear la doctora Virginia Miconi tiene que ver con las nuevas figuras que introdujo el Código Civil en el año 2015. En lo que tiene que ver con lo urbano y las propiedades urbanas está la figura de conjuntos inmobiliarios, algo que hemos hablado en otros programas de Proyectar y que se pone en juego muchas veces en barrios privados, clubes de campo, parques industriales, cuando hay una tenencia y espacios comunes y no son justamente edificios de vivienda, sino hay otros usos en juego. Bueno, esa figura se introdujo a partir del año 2015. Desde la entrada en vigencia del nuevo código y con la incorporación de estos nuevos preceptos legales que hablamos hoy, también se incorporan lo que son los conjuntos inmobiliarios, como son las casas de campo, los barrios privados, los cementerios privados, ¿por qué no también? Y los mismos establece el mismo código que van a quedar regidos por la ley de propiedad horizontal. Y lo que establece es que, bueno, que todos hasta el 2015, donde empieza a tener vigencia el código, los que no se encuentran regidos por esa ley comenzarán a ser regidos y de ahí en adelante los que se vayan a constituir como tales, digamos. ¿Cómo se considera cuáles son esos conjuntos inmobiliarios? Todos aquellos desarrollos urbanísticos que sean independientes a la finalidad de vivienda, ya sea permanente o temporaria, digamos. Totalmente separada de lo que son las partes privativas de las partes comunes. Se rigen de la misma manera por propiedad horizontal, digamos.